Fíjense que cuando el apóstol Pablo le sigue hablando a Timoteo, le dice esto, mire, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y fíjense lo que resalta mucho esto, lo que has oído de mí. Nosotros nos gusta escuchar música, ¿cierto? Y si estamos parte de la música es porque nos gusta, ¿cierto?, las melodías, los cánticos, ¿sí? Pero ¿cuánto nos cuesta oír al Señor? ¿Cuánto nos cuesta oír un consejo? ¿Cuánto nos cuesta sujetarnos al pastor cuando nos dice vayan y barran la iglesia? ¿Cierto? Y eso que nosotros deberíamos ser los primeros, porque nosotros, si somos parte de la música y amamos la música y nuestros oídos se deleitan cuando nosotros adoramos, cantamos, deberíamos ser los primeros, ¿cierto?, en responder al llamado y acudir a esa orden, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se recuerda que hubo un pasaje donde se le dice a una mujer, esta mujer ha escogido la mejor parte? ¿Sí? Le invito, miren, a que lo leamos. Miren. En Lucas 10, 38 al 42. ¿Se recuerdan esta historia? La historia de Marta y María. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me ves servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Conocemos, cierto, esta historia? Donde Jesús, cierto, que reprende a Marta. Pero fíjense que Marta, preocupada del servicio, el servir al Señor no es malo. No, de hecho, es más, el Señor se agrada de nuestro servicio. Es más, dice que honra a aquellos que le sirven. El problema de lo que pasó aquí es esto. Si estuviera Jesús aquí y nosotros estuvimos en el contexto de que estábamos almorzando recién, ¿cierto? Y estamos almorzando, comiendo, y de repente Jesús, ya comiendo juntamente con nosotros, de repente Jesús se sienta acá y comienza a soltar palabras y empieza a hablar a los que están acá. Y nosotros estamos comiendo. Si nosotros viéramos a Jesús hablando con personas ahí, y uno ve a las personas como atentas, escuchando al Señor, a los pies del Señor, si nosotros estuviéramos allá comiendo, ¿nos llamaría la atención? Sí, nos llamaría la atención. ¿Y qué haríamos? Por curiosidad iríamos a ver qué está pasando. Pero si sabemos que si el maestro está sentado y mucha gente está atento y uno ve las caras, atento a la enseñanza del maestro, y uno lo ve de lejos, uno diría, no, aquí el maestro está enseñando la palabra del Señor. Entonces yo dejo de hacer cosas por ir a oír la palabra de Dios. Lo que pasó aquí es que Marta no identificó cuando el maestro estaba hablando. Porque lo más probable es que el maestro estaba comiendo, el maestro compartiendo, conversando. Pero llegó un momento donde la gente activó en Jesús la palabra, activó el Espíritu Santo y comenzó a fluir. Y Jesús comenzó a fluir. Y Marta no se dio cuenta, producto del servicio, no se dio cuenta que el maestro estaba hablando. Le hago la pregunta, ¿María estaba ayudando también a Marta? Lo más probable es que sí, porque las mujeres ayudaban y el contexto de la cultura judía es que las mujeres también sirven y preparan cosas. Lo más probable es que María sí hubiese estado haciendo cosas, pero identificó, el maestro está hablando. Y fue y se sentó a los pies de Jesús y está hablando acerca de la adoración, ¿cierto? Que mi corazón esté inclinado. Pero fíjense que no solamente estaba a los pies de Jesús,
¿Qué estaba haciendo? Pues vamos a leer, mire. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, para que nosotros seamos fieles e idóneos, necesitamos oír la palabra, servir, pero identificar cuándo el maestro está hablando. ¿Sí? ¿Le ha pasado que en un sobremesa, todos hemos estado en un sobremesa y de repente alguien está hablando del Señor y de repente uno dice, epa, aquí está hablando tal persona y está fluyendo? ¿Le ha pasado alguna vez? A eso se refiere. Cuando estamos en un sobremesa y de repente, por ejemplo, nos pasa a nosotros, de repente yo, por ejemplo, veo a fluir a mi esposita. No, acá está hablando el Señor. Sé que no está hablando ella, está hablando el Espíritu Santo por medio de ella. ¿Y qué hago yo? Yo me quedo en silencio. Y digo, no, ella está hablando. Y muchos se quedan en silencio. De vez en cuando el Espíritu Santo empieza a fluir en mí y ella calla. Han habido conversaciones donde uno está hablando y uno ve que el Espíritu Santo está fluyendo. Mucha gente toca el manto de Jesús, o sea, el manto, el Cristo que uno porta, la gente lo toca y el Espíritu Santo comienza a fluir. Pero hay gente que no se da cuenta que el Maestro está hablando por intermedio de las personas y opacan a veces ciertas conversaciones. ¿Le ha pasado alguna vez? Dios quiere que seamos sensibles a esos momentos. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar en la administración. Cuando estemos ministrando, a veces va a hablar el Padre. Y a veces la administración va a estar enfocado en los hijos hacia el Padre. Delante le dimos dos modelos, ¿cierto? El primer modelo es que el Señor nos estaba enseñando que somos hijos ante el Padre, ¿cierto? El segundo modelo es que somos la amada, la iglesia, respondiendo al amado. ¿Se dieron cuenta? Al esposo. ¿Sí? Va a haber ministraciones donde el Espíritu Santo va a decir, la amada debe cantarle al esposo, porque está el esposo fluyendo. O va a haber momentos de la administración en donde el padre quiere oír a sus hijos. ¿Se va entendiendo? Y poder discernir el tiempo lo que quiere hacer el Señor en medio de la ministración, en medio de los cánticos. ¿Se dan cuenta que ya no es una nota y una melodía, un cántico? Que ahora va más profundo y de empezar a conocer el Espíritu Santo y el fluir del Espíritu Santo. ¿Sí? Y debemos reconocer y fluir. ¿Se recuerda la última canción que cantamos? ¿A quién le estábamos cantando? A Jesús. ¿Y quién era entonces el que le estaba cantando a Jesús? La esposa le estaba cantando a Jesús. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos a ser prontos para oír? Es más, tenemos dos oídos. ¿Por qué será? Y una boca y una lengua. ¿Por qué será? Mire, yo creo que, y lo he escuchado decir a muchos pastores, que que los músicos no están en la palabra. No pasa en CFC, pasa eso en otras congregaciones. Pero también he escuchado decir a músicos que dicen, pero es que el pastor no está en la alabanza. Me voy a meter bajo la pata de los caballos, ¿ya? Pero me voy a meter nomás. Creo que es importante que nos alineemos en eso, de que estemos todos en todo, porque de verdad que es necesario, de verdad que es importante, porque a mí me ha pasado a veces predicar y estoy así como quiero estar en toda la alabanza, porque como que siento que si después llego en frío no me meto y empiezo a ministrar otra cosa que no están cantando, ¿no es cierto? Entonces, si a usted también le toca a veces ministrar la palabra del Señor, es para los dos lados en realidad esto. O sea, yo debo entrar también con lo que están soltando. ¿Se entiende? Ustedes que les toca predicar, al pastor o sea, si están ministrando acá algo, yo entro en eso. Porque finalmente la gente está siendo ministrada con la alabanza. Y ¿saben qué? Algo hermoso. Porque no piensen ustedes que las canciones es el relleno del culto. Eso no es así. No es el relleno del culto. Es parte de nuestro culto racional al Señor. ¿Y sabe qué? Cuando usted empieza a escuchar las canciones que cantamos, es la palabra. Las canciones son la palabra de Dios con melodías. Es la palabra de Dios, merece la misma
relevancia, porque estamos cantando la palabra. Entonces es muy importante que eso lo entendamos así profundamente para que nuestras iglesias se enciendan en adoración. ¿Saben por qué es importante? Porque lo conversábamos recién en el almuerzo. No sé si usted ha visto la iglesia en Brasil. La iglesia en Brasil actualmente está en un avivamiento. Ellos están viviendo un avivamiento. Son 200 millones de argentinos. Perdón, es que amo mucho a Argentina. Son 200 millones de brasileños, de los cuales 80 millones son cristianos, o sea, el 40%. Hay un mover así sobrenatural del Señor. Y yo estaba estudiando el tema de los avivamientos y ¿sabe qué? A todo avivamiento, ¿sabe lo que lo precedía? Oración y adoración. Oración y adoración. Eso es lo que precede un avivamiento. Y como Cristo viene, va a haber un avivamiento a nivel mundial porque lo dice la palabra. Pero eso lo va a preceder oración y adoración juntos. O sea, un adorador, amado, debe ser un intercesor. O sea, si usted está aquí ministrando, usted es un intercesor. No puede estar acá sin tener claridad que usted es un intercesor. Porque usted está anhelando que este lugar de la iglesia, que a veces también a usted le toca estar acá, se conecte con el papá. O sea, usted está intercediendo como lo quiso Jesús, acercarnos al Padre. Entonces, debe ser un intercesor. La pregunta es, ¿qué ha pasado con esos avivamientos que hubieron? ¿Sabe por qué se acabaron? Porque se dejó de orar y de interceder. La oración y la adoración no... Yo no sé los días que lo hacen acá, y aquí también me tiro a la piscina. Pero si usted no viene a la intercesión, amado, estamos mal. De verdad. Ustedes deberían ser los primeros en estar en la oración. Da lo mismo el día. Porque la oración puede ser el lunes, el martes, el jueves, el sábado, el domingo, el día que sea. Siempre vamos a tener una excusa porque siempre va a haber algo que hacer. Pero un adorador es un intercesor. Es un intercesor. No puede. Porque cuando usted está adorando acá y está llevando a la gente al Padre, usted se transforma en uno de los nombramientos que dije antes, que es el amigo del novio. Y le queremos hablar un poquito ahora del amigo del novio, porque el gran problema a veces de la iglesia, de los que estamos en este lugar, ya sea predicando, ministrando, lo que sea, ¿sabe cuál es nuestro problema? A veces que se nos olvida que cuando estamos ministrando al Señor, salimos de la posición de hijo y salimos de la posición de esposo y nos posicionamos como amigo del novio. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el amigo del novio. El amigo del novio en la palabra hace algo. Entonces yo en este minuto ahora soy la amiga del novio. En lo natural que hace cuando dos personas se gustan y yo, esto pasa mucho en la edad juvenil, ¿no es cierto? Uno le hace ¿qué? En Chile, acá igual se dice gancho. Así como, eso, ya. Eso hace el amigo del novio en la palabra. Y lo vamos a ver ahora un poquitito. Sí. ¿Vamos bien, queridos? ¿Sí? Bien. Antes de hablar del amigo del novio, estábamos hablando de ser sensibles, ¿cierto?, a la voz del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos está indicando cuándo está adorando el Hijo al Padre o la iglesia a Jesús. Y también ser sensible a esto cuando... dice una explicación de la alabanza es que nosotros exaltamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. O sea, nuestra alabanza también debe estar guiada por el Espíritu Santo cuando es el momento cuando nosotros tributamos a Dios por el nombre de lo que Él es. Si usted lee el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, el capítulo 4, fíjense que lo primero que sale en la adoración celestial no se ve música, sino que se ve expresión de palabras. Y los 4 seres vivientes con los 24 ancianos, los seres angelicales que están más cerca del trono de Dios, ellos están adorando a Dios. Si los seres angelicales que están más cerca del trono de Dios, quiere decir que son seres íntimos de Dios y que conocen lo que le agrada al Padre, ¿cierto? Entonces al Padre sí le gusta que nosotros le expresemos con nuestras palabras su santidad. Y lo primero que hacen estos 4 seres vivientes dice que exaltan el nombre de nuestro Dios. Dice al que está sentado en el trono. Le dicen santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Fíjense que lo primero que ellos exaltan a Dios por lo que Él es. ¿Quién es nuestro Dios? Es santo. Dice,
Santo, santo, santo decía. Y luego dice Dios Todopoderoso, o sea, que está lleno de poder. Y ahí exaltan a Dios por lo que hace. ¿Se fijan que no está asaltado? Y a veces nuestros cultos deberían comenzar de esta manera. Y un consejo, ojalá que se pudiera, que siempre la primera alabanza sea para exaltar el nombre de nuestro Dios por lo que Él es. A Jesús por lo que Él es. Y luego por las cosas que Él ha hecho. Siempre y cuando el Espíritu Santo esté fluyendo, ¿cierto? Pero los 4 seres vivientes, lo primero que hacen, y glorifican al Padre por lo que Él es. Y fíjense que cuando ellos están adorando, los 24 ancianos, dice, se postran delante de Dios y rinden sus coronas. Y ya hay un corazón humillado. Entonces, ¿qué es lo que provoca la adoración en palabra? Fíjense que ahí no hay música, sino que hay adoración en palabra. Lo que provoca la adoración y con el corazón inclinado y humillado es que si estamos adorando de esa manera genuinamente, lo demás se tendrá que postrar delante del Señor. Si hay uno solo que es cristiano, por el momento en una casa, y veo que mis familiares no son cristianos, uno que adore, uno que exalte el nombre de Dios, tarde que temprano, los demás se tendrán que humillar y postrar y reconocer que el Señor es el Señor de su vida y Salvador. Luego en el capítulo 5 aparece a Jesús como Cordero Inmolado. Recién aparece ahí a Jesús como Cordero Inmolado, el león de la tribu de Judá, el león, el que ruge. Y fíjense que había un libro, o sea, en el trono de Dios hay un libro, o sea, el Señor está interesado en la palabra, en la escritura. Luego, si uno lee, dice que la copa del incienso, que eran las oraciones de los santos, y ahí confirmamos lo que decía mi esposita, que en el trono de Dios hay oraciones, hay intercesión. ¿Para el Señor entonces es importante la oración y la intercesión? Sí. Más bajito dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos tenían arpas. ¿Qué son las arpas, mis queridos? Instrumentos de música. O sea, a nuestro Dios, ¿qué le gusta? La música. ¿Le gusta la música? Con el hijo pródigo, ¿se recuerdan que cuando vino el hijo pródigo y el padre lo perdona, lo restituye y le cambia las vestiduras, el calzado, el anillo, mata al becerro gordo y entran a la casa? ¿Y qué se escuchó en la casa? Música, ¿y qué más? Y fiesta y danza. Y el Padre está representando a nuestro Padre Celestial. ¿Será importante entonces la música? ¿La alabanza? ¿O será, como decía mi esposita, lo tomamos como un relleno acá en los cánticos de la iglesia? ¿O lo transformamos en un karaoke? Ah, es chistoso, pero sí pasa. ¿Saben lo que es un karaoke? Cantamos la canción que nos gusta. Y a veces transformamos la iglesia, los cánticos, en un karaoke. Cantamos las canciones que a mí me gustan, cuando ni siquiera le preguntamos si le está gustando a él. Cuando las canciones son para él. Muchas veces la gente me dice que eso no me gustó, esta canción que sacaron. Y a veces yo actúo a veces irónicamente y le digo, yo pensé que era para el Señor. Perdón. Es lo más malo que hay que estudiar. ¿Para quién son las canciones? Para Él. Él se merece toda la gloria y la honra. Y mi corazón debe estar postrado. Y mis coronas deben ser rendidas delante de Él. Él se merece todo honor, toda gloria. Pero cuando empezamos a agudizar el oído, comenzamos a responder a su gusto. Y es lo que pasa en un matrimonio. Uno ya no se viste como se vestía antes, sino que ahora uno se compra la ropita que le agrade a ella. Se empieza a echar ese perfume que le guste a ella. ¿Sí o no? De repente me ha pasado que he querido comprar una camisa y le digo, mira amor, esta camisa. Y yo la encuentro bonita. Y me dice, no. ¿Y qué hago? La dejo ahí. Porque quiero agradarla a ella. Y a la Javi ahora, mi hijita. Porque quiero vestirme para ella, para complacerla, porque la amo. Y fíjense que lo que me ha pasado ahora, un milagro. Porque he elegido ropa sin preguntarle si a ella le gusta
¿Y le ha gustado? ¡Yeah! ¡Es un logro! Después de 13 años. Así es con nuestro amado Jesús. ¿No crees que se va a sentir gozoso Jesús cuando venimos y le entregamos algo que a Él le agrada? Se siente gozoso y alegre. Cuando venimos con un corazón noble, puro y que queremos alabar al Señor, el Señor se siente agradado. Y dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Los cánticos que nacen del corazón y alabamos y tributamos el nombre de Él y Él se manifiesta. Porque queremos agradarle a Él. ¿Queremos agradarle a Él? Por todo el pacto que Él hizo, no tenemos cómo pagarle. De hecho, no podríamos pagarle, pero sí agradecerle, como nos enseñaba nuestro pastor Abel. No tendremos cómo pagarle a nuestro Señor, pero sí tenemos la manera de ser agradecidos. Cada día que pase, seremos agradecidos con nuestro Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien? No sé si meterme aquí o... Métela, dale con todo. Estos 4 seres vivientes, ¿cierto? Que tienen arpas en sus manos. Les doy de tarea para que lo lean. Ezequiel 1, Ezequiel 10 y Ezequiel 28 con Isaías 14. Ezequiel 1, Ezequiel 10, Ezequiel 28 y Isaías 14. El Señor responde quiénes son esos 4 seres vivientes y lo considera en rango angelical querubines o serafines. Querubines y serafines. Y tenían arpas. En el capítulo 28, yo les doy de tarea para que lo lean, aparece un personaje que se rebeló en contra de Dios, se rebeló en contra del cielo y dice que al ver su hermosura se corrompió su corazón. Y el Señor lo considera querubín grande y protector. Isaías 14 menciona que este mismo personaje tenía arpas y es echado al Seol, al infierno. ¿Sabe cómo se llama este personaje? Satanás. O sea, Satanás, el enemigo, era parte de estos seres angelicales, seres que estaban cerca del trono de Dios. Y se corrompió su corazón. ¿Sabe por qué se corrompió su corazón? Porque se vio a sí mismo. Dice que al ver su hermosura, cuando la palabra nos enseña que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En Cristo. Porque si nuestra mirada comienza a devolverse hacia nosotros, comenzaremos a corrompernos. Y Satanás se corrompió. Es más, hizo negocio con lo que el Señor le había dado. Tenía arpa y opera en la música. Yo le decía adelante que María había escogido la mejor parte y oyó la palabra de Dios. Le hago la pregunta, ¿es malo escuchar música secular? ¿O música que dicen del mundo? Y hoy en día está el Festival de Viña. Por eso le dije que si lo decía o no lo decía. ¿Qué pasa ahí con un cristiano? Si la palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por dónde va a predicar Satanás también? ¿Sí? ¿Será malo escuchar música secular? Algunos dicen sí, otros dicen no. Y nosotros nos fundamentábamos antiguamente y nos enseñaban esto, que la palabra decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y ahí como que estirábamos el chicle, ¿cierto? Y estirábamos el chicle, y no, yo me permito esto porque la letra no está diciendo nada malo, está hablando del amor, y estiramos el chicle, ¿cierto? Me están mirando así como... Creo que toqué un botón, ¿o no? Sí. Sí, ¿por qué lo digo?
y lo quiero redondear de esta manera. ¿A cuánto le gustaría escuchar los sonidos del cielo y esa música del cielo? Amén, ¿cierto? Pero el Señor tiene que desintoxicarnos de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y ahora yo lo voy a explicar un poquito. Cuando nos fundamentamos que todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica, cuando uno lee el texto bíblico, más bajito aparece que dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Más bajito uno lee y dice que ya nuestros cuerpos no nos pertenecen. O sea, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Quién lo decide? ¿Lo decido yo o lo decide el Espíritu Santo? Y ahí ya cambió la pregunta, ¿cierto? O sea, yo debo preguntarle al Espíritu Santo y debo preguntarle a nuestro Dios, a nuestro Padre, si yo debo hacer ciertas cosas con mi cuerpo, porque ya mi cuerpo no me pertenece. Y cuando uno tiene claridad de eso, comienza a tener temor, reverencia delante del Señor. ¿Sí? Bien. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, nosotros comemos, ¿cómo? En el Espíritu, ¿cómo comemos? Por el oído. Delante nosotros almorzamos. ¿Cómo comíamos? Por la boca, es lo natural. Pero en el Espíritu comemos a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca. ¿Sí? Cuando Jesús partió el pan, ¿se recuerdan? Partió el pan y dice, comed esto que es mi cuerpo. Nos estaba enseñando un principio muy fuerte que es acerca de la impartición. ¿Alguien ha escuchado acerca de la impartición? ¿Alguna vez la impartición? Que nosotros nos partimos de lo que somos, se parte para dar de comida a otro. O sea, el fruto que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, ese fruto es para dar comida a otro. O sea, impartimos lo que somos a través de lo que hacemos. No impartimos de algo de lo que sabemos, no impartimos algo que sabemos, sino impartimos algo que hemos vivido en el Señor. Cuando el apóstol Pedro le dice al paralítico que está en la puerta del templo, le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Qué tenía el apóstol Pedro? Portaba a Cristo. ¿Qué comió el paralítico? Comió el Cristo que él portaba. Por ende, todos nosotros impartimos a Cristo. ¿Usted tiene al Espíritu Santo y tiene a Cristo? Sí, usted va a impartir a Cristo. Y el proceso que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, ese proceso comienza a tener frutos en él, porque comenzamos a morir. Y si morimos, comenzamos a adquirir fruto. Y ese fruto no es para nosotros, sino que ese fruto es para otro. Y queremos hablar un tema también de esto. Una cosa es fruto y otra cosa es el don. Una cosa es el proceso o el carácter y otra cosa es el don. ¿Me explico ahí? Una cosa es el carácter y otra cosa es el don. Otra cosa es el fruto y otra cosa es el don. Porque a veces creemos que porque el Señor nos usó en una administración, creemos que estamos siendo aprobados delante del Señor y solamente seremos aprobados si tenemos fruto, no por el don. Porque el don es un regalo del Espíritu Santo hacia nosotros. Y el regalo no es porque hayamos sido buenos, no, el regalo es dado porque nos dieron y el Señor manifestó su gracia. Por eso que Josecita delante decía que en el cielo muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre sanamos enfermos. Fíjense que está operando ahí el don. Y lo que el Señor le va a decir, no te conozco, hacedores de maldad. Y fíjense que este tipo de iglesia se confundió pensando que el don era reemplazado, el fruto era reemplazado por el don. Y reemplazó, el fruto lo reemplazó por el don. ¿Sí? ¿Me explico ahí un poquito? ¿Sí? Entonces, sí o sí nosotros vamos a impartir lo que nosotros vivimos en la intimidad. Cuando somos coherentes, impartimos. Fíjense que tiene más peso lo que vivimos antes que nuestras palabras. Le hago el ejemplo. Si yo le dijera a mi hijita, no mientas, no mientas, y de repente, no sé, me llaman por teléfono y mi hijita va a contestar y mi hija me dice, papito, te están buscando, y yo le digo, no estoy. Pero yo le enseñé que no debía mentir. ¿Qué pesa más? ¿Mis palabras o mis hechos? Los hechos.
los hechos, nuestros hechos, es lo que nosotros vamos a impartir. ¿Amén? Ahora, yo le hacía la pregunta, ¿es malo escuchar música secular? Ahora, mire, lo que está haciendo Benjita está tocando una melodía. Está haciendo algo, ¿cierto? Y está sonando las melodías y uno la escucha. ¿Podemos separar lo que está haciendo con lo que él es como persona? ¿Se puede separar esa melodía? No se puede separar con lo que él es, ¿cierto? Porque lo que está saliendo de esa melodía es Benjita y es lo que está saliendo de su corazón. ¿Se entiende? Y él está mostrándonos a Cristo a través de esa melodía. Y nosotros estamos comiendo esas melodías. ¿Se entiende? Entonces, lo que usted haga, por ejemplo, acá ministrando, ya vamos a hablar del amigo del novio, cuando usted está ministrando, usted está impartiendo. Y a lo mejor usted no está enseñando con su boca, pero sí está enseñando con su vivir, con su experiencia en Cristo. ¿Y sabe lo que pesa más? Es eso, lo que vivimos en Cristo. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿podemos separar lo que está haciendo Benjita en la melodía con lo que él es? No se puede separar, ¿cierto? Entonces lo que debemos preguntarnos ahora con respecto a la música, ¿qué es lo que me está impartiendo aquella persona que está ejecutando aquella música? Y ya la pregunta cambia, y ya la respuesta cambia. ¿Sí? Porque ya no se trata de una melodía, ya no se trata de una letra bonita, ya no se trata de un estilo, sino que quién está detrás de esa música, quién la está ejecutando. Y ya la pregunta cambia. ¿Sí o no? Hay una banda de Chile, siempre lo cuento y lo había contado con los hermanos de la Unión. Pero parece que lo comenté igual acá, ¿o no? ¿En Temuco? Sí, también, sí. Hay una banda de Chile que sale de gira, cada vez que sale de gira o lanza un disco, ahora ya no se lanzan discos, sino que lo suben a la plataforma. Ellos se van al norte de Atacama y se van donde los chamanes para que invoquen a los espíritus y esos espíritus lo ayuden y lo acompañen en la gira. Y van al desierto de Atacama y degollan una llama y hacen el ritual. Y se van de gira. Yo le hago la pregunta, si nosotros escucháramos su música, ¿qué cosas nos van a impartir? Independiente de la letra. ¿Qué nos impartirían? Brujería, satanismo, hechicería, demonio. ¿Sí o no? ¿Es fuerte o no? Sí. Mis queridos, sí o sí comemos. Sí o sí comemos. Por el oír, sí comemos. Hay otro grupo, un cantante romántico. Yo tuve la oportunidad de conocer a los músicos porque trabajé en un instituto de música, trabajé a la par con ellos y ellos eran sus músicos. Y este compañero me decía que tenían un grupo de WhatsApp. El cantante romántico, es más, es un animador de la televisión. Y su grupo de WhatsApp lo repletaban de imágenes pornográficas y de cosas perversas. Su grupo de WhatsApp. Pero él canta romántico. Le hago la pregunta, ¿qué nos van a impartir? ¿Qué nos van a impartir? ¿Impureza? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Sí? ¿No ves que cambia ya la pregunta? ¿Saben qué banda era esa? ¿Quieren saber qué banda era? ¿La primera? La segunda no lo voy a decir, ¿sí? ¿O le digo? No, la primera no. Inti Illimani, ¿lo conocen Inti Illimani? Pero uno dice, ¿pero cómo Inti Illimani si es un grupo folclórico? Es de nuestra cultura. Y toca como música clásica y andina y hay charango. No es satánico. La pregunta ya cambia. ¿Sí? ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. ¿Cómo está nuestra comida espiritual?
¿Por qué muchas veces nosotros no oímos al Señor y no nos damos cuenta? Porque estamos tan contaminados de alimentos que no nos edifican. Y esto es para gente radical. Si usted quiere, lo toma, o si no, no. Y yo le hacía la pregunta, ¿usted quiere oír los sonidos del cielo? Vamos a tener que hacer ayuno. Ayuno de música que no edifica al Señor. Si yo quiero escuchar el corazón del Señor y esos sonidos, esas arpas que están en el cielo y traerlas acá a la tierra, ya tengo que desintoxicar. Así como en lo natural, cuando ayunamos, el cuerpo empieza a botar todo lo malo. Lo mismo, comencemos a ayunar de cosas que ya no edifican. ¿A alguien le gustaría ayunar hasta el día de Jesucristo? ¿Sí? Les habla a alguien que tomó la decisión hace un par de años. Y yo amo la música. Y tomé la decisión. Ya llevo, no sé, 4 años, 5 años que tomé la decisión y dije, nunca más voy a permitirme música que no esté glorificando al Señor. Y he tratado de cuidar y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere ayunar hasta el día de Jesucristo? ¿Para los valientes? ¿Amén? ¿Usted quiere decir algo? Sí, creo que cuando vemos la palabra Daniel, se recuerda a Daniel, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice que Daniel se propuso en su corazón. O sea, Daniel tomó una decisión. Dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero si lo llevamos a lo espiritual, lo que Daniel hizo fue, se propuso en su corazón porque entendió que Babilonia es un sistema. Babilonia no es necesariamente ese lugar físico. Babilonia hoy día es un sistema, es el sistema del mundo. Eso es Babilonia. Entonces lo que dice es que Daniel se propuso en su corazón. Miren, ¿por qué se propuso en su corazón? Porque el Espíritu siempre quiere. El Espíritu siempre quiere. Es el corazón el que nos juega la mala pasada. El corazón es el que está de acuerdo a cómo está el ánimo. Entonces dice que Daniel en el fondo es como cuando el salmista decía, bendice alma mía Jehová, es lo mismo. Es como que Daniel, el Espíritu le habla a su corazón. Nos vamos a proponer. Y te propones en tu corazón no contaminarte con la comida. Comida es tipo de alimento espiritual. Entonces yo creo que más allá de que usted diga, wow, qué radical, no, eso es muy religioso, no, pero... Y de verdad que esta decisión está en usted, pero pregúntele al Señor. Señor, ¿de qué me he alimentado en este último tiempo? No es casualidad que hay una música que es depresiva, ¿no es cierto? Y que las niñas la usan para cortarse las venas, porque la música predica. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que somos ignorantes ante las maquinaciones del enemigo. Nosotros a veces tomamos ciertas cosas muy a la ligera y no profundizamos en lo que está haciendo el enemigo a través de la música. Así como mi esposo hablaba de Ezequiel, cuando el enemigo es sacado del cielo, él conoce el poder que tiene la música. El enemigo conoce el poder que tiene la música. El enemigo conoce el poder que provocan ciertas notas, cierta armonía y con cierta letra. Él sabe el poder que eso tiene. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros somos ignorantes ante las maquinaciones del enemigo y permitimos comer comida que alimenta ciertas cosas. Y uno escucha música que alimenta a veces ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, yo debo discernir y debo proponerme en mi corazón, porque no es fácil, es tomar una decisión, porque uno se sube a cualquier lugar y alguien está escuchando una música. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces en Santiago se usa mucho Uber. Y me subo y iba escuchando música. Y llego a la iglesia y llego tatareando la canción que iba escuchando. Es difícil, porque el sistema te está bombardeando con un mensaje a través de la música. Entonces, qué importante es que si usted de verdad quiere ser un adorador 24/7, tome decisiones en su corazón con respecto a este tema de la música. Porque la palabra del Señor, esto lo hablábamos con mi esposo, cuando la palabra del Señor dice que cuando ores, entra a tu aposento, ¿no es cierto? Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, dice,
Y tu Padre que ve en lo secreto, que está ahí en lo secreto, dice que te recompensará en público. Cuando nosotros nos poníamos de acuerdo qué es la recompensa en público, la recompensa en público es que Cristo se vea en mí. Esa es la mayor recompensa que nosotros podemos tener, mi hermano, que Cristo se vea en nosotros. Entonces, una vez vivimos una situación con mi esposo, la voy a tratar de hacer muy cortita. El año 2014, 2015 estábamos a cargo de los jóvenes allá en Santiago y teníamos un grupo de jóvenes hermoso, era un grupo muy lindo, de hecho todos ellos hasta el día de hoy siguen. Y resulta de que un día en septiembre le celebraron el cumpleaños a mi esposo y a otros chicos más que estaban de cumpleaños en septiembre. Y fuimos a ese cumpleaños, estábamos como en una sede y ya todos y eran puros cristianos a excepción de los papás de 2 chicos que estaban de cumpleaños, no eran cristianos. Y todo bien, todos jugando, muy bonito, muy en familia, puros cristianos, menos los 2 papitos. Y de pronto el papá pone música. Música, ¿ya? ¿Ya? Y resulta de que nosotros estábamos acá con mi esposo y empezamos a ver que todos nuestros jóvenes, que en la tarde habíamos estado en un culto, adorando y todo bien, bailando todos los jóvenes. Ya, pero entre ellos sí, nada, no, bonito, así como entre ellos. Y mi esposo acá mirando, y yo noté que a mi esposo algo le pasó, se incomodó. Yo dije, algo el Señor le está hablando a Gerson, y Gerson paraba acá, miraba, ¿ya? Y nos fuimos del cumpleaños. Entonces Gerson le pregunta al Señor, Señor, ¿qué pasó? A ver, ¿qué? ¿Estoy yo mal? ¿Estoy yo pensando mal? Es música que no te edifica y estos jóvenes son hermosos jóvenes, tienen un hermoso corazón, tienen buenas intenciones, buenas motivaciones. En la tarde estuvimos en el culto llorando en tu presencia y ahora en la noche terminan bailando cualquier cosa. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor le muestra ese versículo. Le dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y el Señor le dice, pero lee bien. Dice que cuando ores, cerrada la puerta. Porque el Señor le decía, Gerson le decía, pero si estos jóvenes, yo sé que oran, si son jóvenes buenos cabros, yo sé que oran, ¿por qué no estoy viendo a Cristo en lo público? Porque yo los veía bailar, decía mi esposo, y no veo a Cristo aquí. Y el Señor le dice, cerrada la puerta. O sea, hay puertas que son estas. Esto es puerta. O sea, nuestra vida tiene puertas. Y puede ser que usted esté yendo a la oración, pero que su oración esté contaminada, porque hay puertas que están abiertas. Alguien puede ir a la oración, pero su boca puede estar llena de murmuración contra el hermano, y lo ha murmurado, y está orando, pero no pasa nada en la oración. Puede ser que una persona esté orando, pero al otro día está viendo pornografía, y al otro día ora, Señor, ayúdame, y al otro día son puertas abiertas. ¿Se entiende? Entonces no basta solo con orar, con ir al cuarto secreto, con ser un íntimo. Debo empezar a cerrar puertas en mi vida. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Qué me estoy permitiendo que entre por mi oído? ¿Me estoy permitiendo que entre por mi oído murmuración? ¿Que alguien venga a contarme alguna murmuración? ¿Me estoy permitiendo que de mi boca salga crítica? ¿Me estoy permitiendo ver series en Netflix que no me edifican y que provocan algo en mí? ¿Sabe que hay una serie en Netflix que yo vi hace algún tiempo que se llama Gossip Girl? No la vea, ¿ya? Quizás la vio alguna vez. Pero era una serie que uno puede decir, pero sí, porque me gustaban mucho las series de colegio, muy niña, de colegio, así me gustaba. Y era una serie de unos chicos de Nueva York en un colegio y me empecé a dar cuenta que cuando yo veía esa serie, en mi corazón, mis motivaciones empezaban a cambiar. Y como que me ponía media así como superficial, de verdad. Y la serie justamente habla de eso. O sea, pueden estar hablando cualquier cosa, pero eso es lo que me estaban impartiendo porque el que la creó con un propósito. Y mira cómo te desvía. Y yo voy a orar, pero es como que uno se encuentra con un tope. No sé si alguna vez ha orado y siente que su oración no fluye. Cuando oramos y nuestra oración no fluye, debemos preguntarnos qué está pasando. Cuando yo estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, pero debemos preguntarnos, ¿será que hay puertas en mi vida que están abiertas y que debo cerrar? Porque las puertas las cerramos nosotros.
Recuerde que dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye, le abre. O sea, la puerta siempre no es trabajo del Señor cerrar puertas, es trabajo nuestro cerrar puertas y abrir puertas. Porque por esta misma boca que yo acá podría estar ministrando al Señor, podría estar al otro día hablando mal de mi hermano. Estas mismas manos que hoy día pueden estar tocando una guitarra, mañana pueden estar tocando a la novia. ¿Se entiende? Eso es en lo secreto. ¿Sabe lo que me hablaba el Señor de lo secreto? Se lo voy a leer textual porque anoche lo escribí y salió tan bonito que no quiero... Mire. Esta era la pregunta. O sea, el Señor me mostraba esto, me decía, ¿sabes cuál es el lugar donde debemos ser idóneos primero? Porque si hablamos de fidelidad y de idoneidad, y hablábamos que ser fiel es lo que soy, idóneo es lo que hago. Y el Señor me decía, hay un lugar donde yo pruebo que tú eres idónea. Y ese lugar es la intimidad. ¿Sabe por qué? Porque la intimidad es el lugar donde hacemos sin que nadie nos vea. O sea, ¿dónde se va a probar si nosotros somos idóneos? En la intimidad. Porque es en la intimidad donde yo hago algo sin que nadie me vea. Y el Señor necesita saber cómo somos y qué vamos a hacer en intimidad. Si eso es aprobado, estoy lista para hacerlo en lo público. Pero es en intimidad donde mi idoneidad va a ser probada. Porque cuando estoy sola, quizás con mi pololo, solo con mi novia, solo con un dinero, o sea, lo que sea, solo, el Señor va a probar ahí, si yo soy idóneo. Y si yo apruebo en el secreto, usted está listo para poder hacerlo en público. Para ser aprobado en público, porque lo podemos hacer en público. En público pueden pasar muchas cosas hermosas. Puedo cantar precioso, puedo tocar maravilloso, puedo predicar bien, por gracia de Dios, porque recuerde que los dones, ¿para qué fueron? Para edificar la iglesia. Por ende, el Señor aquí va a usarme de igual manera. Pero otra cosa es presentarse aprobado delante del Señor. Y un íntimo, ¿sabe lo que busca? Ser aprobado por papá. Un íntimo no busca la aprobación de las personas. Nuestra naturaleza caída busca la aprobación de la gente antes que la aprobación de Dios. Es por eso que hay gente que llega al Evangelio y quiere servir de inmediato. No puede ser así. Nuestra naturaleza caída se fundamenta en el hacer, porque creemos que haciendo hallamos propósito en la vida. ¿Se entiende? Nosotros creemos que hacer me da propósito porque me siento útil, porque siento que valgo. No sé si alguna vez le pasó eso, sentir que si hacía yo soy útil y valgo. Y esa es nuestra naturaleza caída. Si nosotros vemos la palabra, ¿sabe cuántos años estuvo Moisés antes de hacer? 80 años de preparación. 80. ¿Sabe cuántos años tuvieron los discípulos antes de hacer? 3 años y medio aproximadamente. ¿Cuántos años tuvo Jesús antes de hacer? 30. ¿Por qué creemos que con nosotros va a ser distinto? Y ese periodo es el que algunos se quieren saltar. A veces no hemos querido saltar ese periodo. ¿Y sabe por qué nos queremos saltar ese periodo? Porque creemos que haciendo vamos a tener un lugar y una posición en él. Y eso es una mentalidad de huérfano. Porque el hijo, aunque no haga nada, va a seguir siendo amado. Mi hija podría no hacer nada en la casa y me puedo enojar a veces. Y me enojo. Pero la sigo amando. Haga o no haga. La sigo amando porque es mi hija. Y tiene un lugar en mi corazón porque es mi hija. No tiene que hacer más ni menos para que yo la ame. Yo la amo porque es mi hija. Y punto. Y eso es la seguridad que tiene un hijo. Y cuando uno empieza a vivir la vida así, ¿sabe lo que pasa? Los conflictos en la iglesia se acaban. Porque ¿sabe por qué vienen los conflictos y las contiendas en la iglesia? Las envidias. Vienen porque yo miro lo que el Señor está haciendo con el otro y algo le pasa a mi corazón. Pero cuando yo tengo certeza de lo que el Señor tiene con mi vida, que a mi hermano le vaya bien, gloria a Dios. Se lo compartí a mi esposo el otro día que la palabra del Señor dice que nos vamos a doler con los que se duelen. Eso dice la palabra, ¿no es cierto? Y que nos vamos a gozar con los que se gozan. Y yo lo viví hace por ahí una semana, una situación X,
en la que estábamos en una reunión y estábamos con un hermano que había tenido un proceso muy duro, y estábamos un grupo de personas y todos nos dolimos con ese hermano, todo su proceso que tuvo que vivir. Y estuvimos acompañándolo por ahí 3 años en un proceso duro que ahora ya salió. Y había un grupo grande y todo así como, gracias Señor, nos dolimos contigo, y hablábamos del proceso. En esa misma instancia sucedió que en otro contexto, digamos, en otra parte de cuando sucedió esto, yo estaba contando algo bueno que nos había pasado con mi esposo. Y todos los hermanos ahí gozosos, oh, qué bien, y nos preguntaban de algo específico que estábamos abriendo nuestro corazón. Y una persona pesca su celular y se pone a escribir. Y como que se abstrae de todo lo que ellos estaban gozándose. Y empieza a meterle conversa a otra persona. Y yo noté en su corazón. Y yo dije, y ahí el Señor me enseñaba, que para nosotros a veces es más fácil dolernos con el que se duele que gozarnos con el que se goza. A veces es más fácil que nos dolamos con el que se duele a que yo me goce con el que se goza. ¿Y por qué me cuesta gozarme con el que se goza? Porque no tengo claro que yo soy hija y él es mi hermano. Y como mi hermano tiene una parte en el reino y yo tengo otra, ni mayor ni menor, o sea, el Señor nos ama a los dos por iguales. ¿Se da cuenta? Tenemos diferentes tareas nomás dentro del reino. Y eso lo hace un corazón seguro. Un corazón que es fiel a Dios. Amor, el novio, ahora sí que el novio. Sí, iba a leer esto, mire. Josecita hablaba acerca del proceso. Y cuando hablamos de carácter, hablamos del carácter de las obras de la carne versus el don que el Señor nos regaló. Fíjense, esto sale de una frase del pastor Miguel Núñez, dice: cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. El pastor Germán Dávila, nuestro pastor, dice: el carácter de un hombre puede destruir su don. Anoté alguna frase, esto dice: a veces abunda nuestro carácter antes que nuestro don. Nuestro don es opacado por nuestro carácter. A veces hacemos más daño con nuestro carácter que ser de bendición con nuestro don. Todo proceso, su propósito es formar nuestro carácter al carácter de Cristo. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Nuestro temperamento? ¿Es nuestra iglesia? Le hablo a los que son de visita. ¿Cómo es nuestro carácter? A veces opaca el don y la gente ve mal el carácter feo de la gente. ¿Ustedes conocen al Chino Río, no? Sí, pareciera ser chistoso, pero mire, como tenista, ¿cómo es? Un genio. Y como persona, su carácter opaca su don. ¿Conocen a Maradona? ¿Cómo fue como futbolista? Su carácter. ¿Cómo está nuestro carácter delante del Señor? Si llevamos a la cruz ese carácter, esas obras de la carne, si lo llevamos a la cruz diariamente, y Dios quiere que lo llevemos todos los días. Que nuestro pastor nos considere, porque nuestro carácter ha sido crucificado a la cruz de Cristo, y el don empieza a fluir, y la gente se va a gozar con el don, se va a gozar con el fluir del talento. Los hermanos van a estar gratos. Vemos a un músico que está sometiendo su carácter, que está sometiendo su orgullo a los pies de Jesús. Y la gente lo va a empezar a notar, porque eso es impartición. A veces usted no va a necesitar hablar, pero su vida va a impartir. Hay mucha gente que sin hablar imparte mucho y dice a su espalda habla. Y el Espíritu Santo nos quiere introducir más cerca de conocer la persona de Jesús. Cuando conocemos más a Jesús,
lo que va a provocar va a ser lo mismo que los seres vivientes, los 4 seres vivientes que estaban en el trono de Dios. Estaban llenos de ojos, por dentro y por fuera, llenos de ojos. Eso significa que con nuestros 2 ojos es imposible ver la gloria de Dios. Y vamos a necesitar profundizar más y ver con los ojos del Espíritu, con los ojos del entendimiento. Por eso el apóstol Pablo oraba a la iglesia y oraba y le pedía al Padre que añadiera espíritu de sabiduría, dice, y revelación en el conocimiento de Cristo, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Que nuestros ojos como adoradores, y el pastor hablaba y ministraba, ustedes son ministros, ya no son músicos, son ministros del Señor. Y usted tiene los ojos de Jesús, tiene los oídos de Jesús. Y van a comenzar a ministrar en su casa, porque es de adentro hacia afuera. Comiencen a adorar en su casa, en sus piezas. Que haya ambiente de adoración, que haya cántico, que en su televisor haya todo el día alabanza, que haya prédica. Porque lo que usted haga ahí, en ese cuarto secreto, es lo que se va a reflejar aquí. Y Dios quiere que intimemos con Él, porque Él está más interesado en pasar tiempo con nosotros. Y Él nos está buscando. Y tenemos que dejarnos encontrar. Tenemos que dejarnos encontrar con Él. ¿Estamos dispuestos? Y el Señor nos estaba ahora afinando en esta segunda parte, nos estaba afinando nuestro corazón, ¿cierto? ¿Estaba un poquito desafinado? Sí, cierto que estábamos desafinados y el Espíritu Santo está comenzando a afinar nuestros oídos, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, afinarlo y calibrarlo al sentir de Jesús. ¿Sabe cuál es el sentir de Jesús? Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dicen, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuál es el sentir de Jesús? Es que día tras día debemos despojarnos de nosotros mismos para que más crezca Él, menos nosotros, más Él, menos nosotros, más Él. Y el Señor soltó ya que ustedes van a ser ministros, soltó la palabra profética, que van a ser ministros y que van a comenzar a oír los sonidos del cielo. Y ahora guardemos nuestras puertas, las vamos a guardar, las vamos a santificar para nuestro Señor. Los vamos a santificar, vamos a tener nuestro corazón íntegro para el Señor, nos vamos a guardar para Él. Vamos a vivir la santidad y no lo vamos a poder hacer con nuestra propia fuerza, sino con la guía del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Tenemos que llenarnos de la palabra. El mismo pasaje donde aparece Marta, María, en otro libro dice que Lázaro estaba a la mesa, Marta servía y María estaba a los pies, fue quien derramó el perfume del alabastro. 3 principios que debemos tener nosotros los que servimos dentro de la casa ministerial. Lázaro siempre va a representar el cuerpo. Marta representa el alma y María representa el espíritu. ¿Sí? Dice que Lázaro estaba a la mesa. A Lázaro, nuestro cuerpo, debemos sentarlo a la mesa. ¿Cuál es la mesa? Cada vez que nuestro pastor o la persona encargada que va a predicar, a Lázaro tenemos que sentarlo a la mesa para oír de Jesús. ¿Sí? Marta representando el alma, el servicio, tenemos que servir. Pero ya identificamos que vamos a servir al Señor, pero cuando el Señor esté hablando, nos detenemos de nuestro servicio y nos metemos a oír al Señor. ¿Sí? Y María siempre va a representar un corazón postrado que habla de adoración, de mi intimidad con el Señor. Cualquiera de esas 3, que una de ellas no esté, se comienza a caer la estructura. No puedo servir tanto a la iglesia y no sentarme a escuchar la palabra, no sentar a Lázaro a escuchar la palabra, porque tarde que temprano nos corrompemos o nos vamos a corromper. No podemos estar sentados solamente escuchando palabras, siendo que el Señor me regaló un talento para el servicio de la iglesia. Y nosotros músicos, el Señor nos dio el talento para honrarlo en la iglesia. ¿Cuál es tu prioridad? Entiendo que hay gente que trabaja afuera, pero mi talento se lo dedico 100% y lo primero se lo honro al Señor.
Luego tendré que trabajar en otros lados. No le entregaré las obras a mi Señor. El tiempo, no le entregaré las obras de mi tiempo al Señor. No le entregaré mi prioridad hacia Él. Yo le abro mi corazón. Yo estudié 10 años, pareciera chistoso, 10 años en el conservatorio, en la Universidad Católica en Santiago. Y no estoy ejerciendo ahora mi profesión. Y en un tiempo me había puesto como triste. Pero el Espíritu Santo me recordó y me hacía entender esto. Que a lo mejor no lo estoy ejerciendo afuera. Pero ¿sabe qué? Le entrego lo mejor a mi Señor cada reunión, cada culto. Para mí, cada culto es como un festival de viña. ¿Cómo se preparan los músicos del festival de viña? Se preparan con profesionalismo, ¿cierto? ¿Lo hacen bien? Para mí, todos los cultos es un festival de viña. Pero le estoy alabando a mi Rey. Y Él se merece lo mejor de mi talento, lo mejor de mi tiempo, se lo dedico a Él. Y puede ser que nadie lo vea, y puede ser que nadie me pague. Pero tengo uno que todos lo ve. Pero lo mejor de mi servicio va a ser para mi Señor. No le vamos a entregar las obras. ¿Sí? Pero no solamente debemos sentar a Lázaro a la mesa y servir como Marta, sino que tengo que humillar mi corazón todos los días. Tiempos de intimidad con el Señor. Postrado. Dice que María quebró el perfume del alabastro. O sea, tiene que haber quebrantamiento. Todos los días, quebrantamiento. Si yo no me quebranto, mi corazón se comienza a transformar en un corazón orgulloso y altivo. Debe haber quebrantamiento. El salmista decía, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo menosprecia. El Señor recibe un espíritu quebrantado. Nuestras alabanzas comenzarán a ser poderosas cuando en la intimidad nuestro corazón se rinde y sea quebrantado delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿No está afinando nuestro corazón el Señor? Ya el Señor nos mostró su fidelidad, su amor. Y ahora nos está afinando con el Espíritu Santo. Y tenemos que dejarnos enseñar. Ya le hablamos del ejemplo de Jesús, que se dejó enseñar. Jesús tenía un corazón enseñable. ¿Qué es lo que debemos tener nosotros? Un corazón enseñable. Amor, déjame agregar algo a eso de Lucas 10, cuando aparece de María de Betania. Y Jesús le dice a Marta que María escogió la mejor parte. Le dice dos cosas importantes. Le dice, María escogió la mejor parte. Y dice, la cual nadie se la podrá quitar. Son dos cosas que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Esto trae sanidad al corazón. Porque bien podría ser que como Marta yo haga un servicio en la iglesia y un día me saquen de ese servicio. ¿Conoce gente que la han sacado de su servicio o de un lugar y se ha herido, se ha ofendido e incluso se ha ido de la iglesia? ¿Conoce gente así? Que le afectó mucho el hecho que lo sacaran de hacer algo y se ofendió, se hirió y guarda rencor en su corazón, en fin. Pero cuando Jesús le dice a Marta que María escogió la mejor parte, debemos identificar esto. Es bueno sentarse a la mesa a escuchar su palabra. Es bueno servir. Pero la parte de la intimidad, de acuerdo a lo que Jesús dijo, es la mejor parte. Yo no puedo transar. No, pero es que, Señor, hoy llegué súper cansada, es que hoy día te serví todo el día, Señor. Y empiezo a hacer una transacción. Cambiar mi tiempo de intimidad porque serví el doble hoy día. Hoy día, Señor, serví todo el día, entonces llego a la casa, tengo mucho cansancio y a veces nos pasa eso. Y transo la mejor parte porque me justifico delante del Señor con que estuve escuchando una palabra, con que estuve sirviendo. Entonces hoy día usted podría llegar a su casa y decir, Señor, yo estuve hoy día todo el día en un seminario aprendiendo de ti, sí, pero aprendiendo como Lázaro, sentado a la mesa. Hay otros que están sirviendo acá. Pero esa mejor parte, que es la intimidad con el Señor, es irreemplazable. Y de acuerdo a lo que dice Jesús, es la mejor parte. Y sabe que no solo eso. Mire lo que dice, porque es una promesa. La intimidad tiene una promesa. La intimidad tiene una promesa. Dice que no será quitada. Porque a mí me podrían quitar el servicio. Me podrían quitar que yo me sienta ahí a la mesa a escuchar una palabra.
Pero la intimidad no depende de un pastor. La intimidad no depende de un hombre ni de un lugar, no depende de eso. La intimidad está disponible para todos nosotros y la palabra del Señor dice que no será quitada. O sea, yo tengo la posibilidad de intimar con Dios todos los días y es la mejor parte y nunca me va a ser quitada. ¿Sabe que cuando uno entiende eso, que está disponible la mejor parte para mí, que nadie me la va a quitar, hay paz en el corazón? Hay gente que no tiene paz en su corazón porque no la consideran, porque sienten que no avanzan, en fin. Si tan solo entendiéramos que la mejor parte es la intimidad con el Señor y que nadie me la puede quitar, nadie, hermanos, nadie me la puede quitar. Y sabe que cuando yo entiendo eso, yo la empiezo a valorar. ¿Se ha fijado que dicen que cuando uno tiene las cosas no las valora y cuando se van las valora? ¿Le ha pasado? Y creo que a todos nos ha pasado. Va a llegar un tiempo en el que no vamos a poder intimar con el Señor. Porque cuando Cristo venga y se lleva a su iglesia, si nosotros no estamos preparados y nos quedamos acá, el tiempo de la gracia ya no va a estar. Va a ser todo distinto. Y va a haber persecución. Amados, hoy día tenemos el acceso libre para buscar al Señor, para ir a su presencia y en esa intimidad conocer su corazón. Eso jamás lo vivió David, jamás lo vivió Moisés. No lo vivieron, ellos no saben lo que es ir a la presencia del Señor. Ellos tenían un sumo sacerdote que una vez al año entraba a la presencia del Señor. No era libre acceso para todos. Y hoy día nosotros lo tenemos y no va a ser quitado y a veces no lo vivimos. Amados, de verdad que todo está en lo secreto. Y no es algo romántico, es una decisión de querer apartar un tiempo diario para tener mi tiempo con el Señor. Creo que para ir finalizando, ¿sí? Sí, aquí quiero hablar un poquito. Josecita hablaba, ¿cierto?, de escoger la mejor parte. Vemos la historia de Juan. ¿Se recuerda Juan que estuvo recostado en el pecho de Jesús siendo un íntimo? Y a sus 95 años aproximadamente le fue revelado el libro de Apocalipsis, ¿se recuerda? Y que fue transpuesto al tercer cielo y Dios le muestra toda la gloria y él se encuentra también con el Cristo glorificado. Pero fíjense lo que aparece en el capítulo 19 y el capítulo 22 y solamente vamos a leer el 22 y de estas cosas tenemos que guardarnos. Todos estamos en el área de la adoración. Pero fíjense lo que aparece aquí, en el último capítulo. Y uno podría decir, pero Juan, ¿cómo te desviaste? ¿Cómo te confundiste en la adoración? ¿Te confundiste a quién estaba dirigido tu adoración? Porque se pone a adorar al ángel. Leamos, mire. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel quien me mostraba estas cosas. ¿Qué le pasó a Juan? Juan estaba en el trono de Dios, estaba con un ángel. ¿Qué pasó con su adoración? ¿Cómo es posible que escribió 21 capítulos y las cosas profundas reveladas del cielo y en el último capítulo le pasa esto? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Por qué se confundió de la adoración? Y fíjense lo que dice. Pero él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Fíjense que en el primer capítulo, Juan suelta, bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan la palabra. Fíjense al principio. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda.
Fíjense lo que responde Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó a Juan? Guardar la palabra de Dios. La oyó y la vio, pero le faltó guardar la palabra de Dios. O sea, usted está aquí, usted podría oír y habernos visto, pero sin guardar la palabra de Dios. Y tu adoración se va a corromper, porque no la pondrás en práctica. Y el Señor quiere que la guarde y la pongas en práctica. ¿Sí? ¿Sabe por qué también se corrompió? Miren, yo, Juan, soy el que oyó. Yo. Y fíjense el amor del Señor en los versículos más abajo, miren. El 12, aquí habla nuestro amado Jesús, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 16. Yo, Jesús. ¿Cuántos yo van de Jesús? 3. Con este. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz. ¿Cuántos van? 4. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 18. Yo testifico a todos. ¿Cuántos van? 5. Ya. ¿Qué le pasó a Juan? El yo. Yo fui el que recibió la revelación y corrompió su corazón. ¿No fue la gracia y la misericordia del Señor que le mostró las cosas del cielo? Y él se pone, yo, Juan. ¿No tendremos ese corazón nosotros cuando digamos, estuvo el culto bonito? Porque yo ministré. ¿Quién compuso esta canción? Yo la compuse. ¿No es la gracia del Señor, mis queridos? La que nos da el don, la que nos da el Espíritu Santo para componer. ¿Quién nos dio la vida? ¿Somos el yo? Faltaban cosas por morir en Juan. Pero miren, gloria a Dios por el ángel. El ángel, tipo de mensajero, un mentor, el amigo del novio, personas maduras. El ángel le dice: no te confundas, Juan, me estás adorando a mí. No, adora a Dios. Y enfocó la gloria. ¿A quién? Al que debía recibir la gloria. Cuando ministremos y nos diga: Gerson, ministraste súper bien, y yo le voy a decir: no te confundas, mi querido. Dale la gloria al Señor. Yo solamente un instrumento escogido.